Entonces, muchas gracias y bienvenidos a la primera sesión del taller de Linux. Esta primera sesión es, para empezar, una toma de contacto entre nosotros y para seguir una descripción del contexto del taller que vais a encontrar y de cuál va a ser la dinámica. Si estabais esperando el día de hoy empezar a escuchar cuestiones de Linux y empezar a aprender conceptos sobre Linux, creo que lo vamos a tener que retrasar o postergar ese momento una semana. Será la semana que viene. Hay una serie de herramientas que me gustaría que conocierais las personas que no las conocéis. Aquel usuario, me parece que hay un participante que sí que conoce estas herramientas, el resto no, pero debemos de asumir que todos, al menos en este momento, partimos del mismo nivel, que es no tenemos conocimiento sobre esas herramientas computacionales ni sobre lo que es un sistema operativo Linux. Entonces, para homogeneizar un poco conceptos que serán necesarios para trabajar con el taller, es que hacemos esta primera sesión. Bien, no sé si todos nos conocen, me parece que sí, pero el taller, los responsables del taller somos Liliana, la doctora Liliana Moreno Vargas, que participa también en la videoconferencia y puede interrumpirme cuando quiera. Ustedes también me pueden interrumpir con dudas, preguntas, aclaraciones cuando estimen oportuno. Y servidor Diego Prada. Somos la unidad de investigación en biología computacional y diseño de fármacos. Y como seguramente conocen, estamos en la planta 5, en el quinto piso de la torre de hemato-oncología e investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. ¿Cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller está descrito perfectamente en el título. Es un taller de introducción a el uso y la administración del sistema operativo Linux. Cuando digo el sistema operativo Linux, estoy pensando en que sí, seguramente nos vamos a centrar, vamos a tener entre ceja y ceja una distribución de Linux, aunque como veremos más adelante, el 95% de estos conceptos son aplicables y trasladables a cualquier sistema operativo de tipo Unix. Estos conceptos los repasaremos la semana que viene y estarán pensando bien ¿y cuáles son esos sistemas operativos de tipo Unix? Estoy pensando en las personas que tienen una Mac, o sea, el sistema operativo Mac OS tiene el mismo padre, tiene la misma madre que las distribuciones de Linux que vamos a ver. Y hereda la misma estructura, la misma terminal, la mayoría de comandos. Entonces el taller también es útil para aquellas personas que son usuarios de Mac. Este taller es el primer taller que propusimos en el cronograma de una serie de talleres de herramientas computacionales para el laboratorio de investigación. Es por eso que en esta primera charla vais a encontrar conceptos que son trasladables o que son aplicables al resto de talleres que estaban propuestos, que les recuerdo, el segundo era el taller de Python, el tercero era el taller de ciencia de datos en Python y el cuarto era el de cómo hacer, publicar, desarrollar, testear, documentar y liberar una librería científica de cómputo científico en Python. Habrá en la siguiente edición un taller extra, seguramente anterior al resto, que será herramientas computacionales y sustituirá a esta primera sesión. Es decir, veremos seguramente con un poquito más de profundidad las mismas herramientas que vamos a ver ahora y que vamos a aprender a manejar en esta primera y segunda semana del taller. ¿Qué características tiene este taller? Son 3 ediciones por año, es decir, ustedes, si a mitad de taller tienen compromisos en este horario o sencillamente se desenganchan por alguna cuestión personal, no hay ningún problema. Dentro de 2-3 meses, este mismo taller va a comenzar y se pueden volver a registrar. No hay problema. El taller es libre y gratuito, no tiene costo para cualquier persona.
Si ustedes están contentos con lo que vieron en este taller y lo quieren compartir con otros estudiantes, otros doctores, investigadores o incluso con familiares y amigos, pues son todos bienvenidos. El taller, como seguramente ya conocen de la publicidad que se hizo al inicio, el taller constará de dos partes. Una será la sesión de videoconferencia, que es esta que estamos realizando, en la que Liliana y o yo lo que haremos será revisar los conceptos que proponemos para esa semana, pero seremos más, y por eso es un taller y no son unas lecciones o no es una clase, seremos más una guía que otra cosa. Ustedes a lo largo de la semana tienen que resolver unos retos y dar respuesta a unas preguntas que nosotros haremos semanalmente y que estarán propuestas como mecanismo para que ustedes tengan que hacer un trabajo ustedes mismos. Tengan que hacer su pequeñita investigación de qué son estos conceptos, repasar otros o implementar o resolver cuestiones prácticas relacionadas con lo que se está abordando en ese momento en el taller. Y todo esto en 10 semanas para que al final del taller ustedes tengan unas nociones que, si bien estoy seguro de que no van a ser suficientes, nunca son suficientes como para considerarse uno experto y con soltura, al menos que, por un lado, el que se aproxima a esto por primera vez pierda el miedo, entienda conceptos, o sea, conozca cuál es el panorama, y por otro lado, tengan ya unas herramientas como para de verdad empezar a trabajar y hayan adquirido unas habilidades como para seguir siendo de alguna manera autodidacta. ¿Por qué digo lo de autodidacta? Porque en estas cuestiones que son más computacionales y teóricas, eh, tenemos mucha fortuna. Uno simplemente con una computadora, un celular y una conexión a Internet tiene acceso a muchísima información. O sea, tiene acceso a muchos foros de gente que tiene las mismas preguntas y responden con posibles soluciones, tutoriales oficiales, documentación oficial de aquello que estamos usando o tutoriales hechos por otros usuarios u otras comunidades, otras personas. Entonces, la verdad es que, como dice el proverbio de no hay que darle a quien tiene hambre peces, sino la caña de pescar, eso es lo que vamos a intentar hacer con este taller, que al final se encuentren lo suficientemente cómodos para empezar a trabajar y a resolverse aquellas preguntas que les van surgiendo y seguir avanzando. Así es como vamos aprendiendo todos. Por último, el taller, como les dije, será compartido por YouTube. Esta sesión está siendo grabada y ustedes, si nadie dice lo contrario, nos han dado la confirmación para que así sea, no tienen ningún problema. Y todos los materiales que se comparten en el taller, todos los materiales que verán, con los que trabajarán y que leerán, llevan o están licenciados bajo una licencia internacional que se llama Creative Commons by NC-SA 4.0. Ahora veremos qué significa eso. Pero, ¿por qué hago mención de esto? Ok, esta licencia es una licencia de no copyright que permite a cualquier persona. Okay. Esta licencia permite que cualquier persona pueda editar, pueda compartir, pueda distribuir, pueda modificar los contenidos de el material que protege esta licencia.
Si me permiten un segundo, solamente confirmar que Marta Vargas nos escucha y interrumpo la plática porque tengo que preguntarle y decirle, esta charla está siendo grabada, entonces el resto de los compañeros no me dieron, o sea, nos dieron el consentimiento y no tienen ningún problema. Marta, ¿tienes algún problema con que esta charla esté siendo grabada para compartir en YouTube? No tengo ningún problema Ok, que esté siendo grabada. Gracias. ok, muchas gracias y bienvenida, Marta. Gracias. De acuerdo, acabamos de empezar, entonces casi todavía no se ha perdido usted nada. Estábamos diciendo que todos los materiales que se generaron para el curso y que compartimos llevan una licencia Creative Commons. Esta licencia, decíamos, permite que cualquier persona pueda editar, modificar, compartir y distribuir estos materiales, solamente respetando las siguientes condiciones que podrán encontrar si acceden a Internet y buscan lo que es la licencia Creative Commons by NCSA o BNCSA. Hay tres condiciones. La primera es que si alguien toma estos materiales y los edita y genera unos materiales nuevos, solamente tiene que en algún sitio explicitar que hay ciertos materiales y decir cuáles que fueron tomados de estos materiales y tiene que mencionar o a los autores o la fuente donde los encontró. O sea, tiene que respetar la autoría de los materiales que copia, distribuye o modifica. La segunda condición es la del símbolo dólar tachado. Esta licencia protege los productos derivados de este de la siguiente manera. No se pueden emplear con fines comerciales. O sea, lo que estamos diciendo es, usted puede tomar esto, puede dar una clase, puede dar un curso, haga lo que quiera, modifíquelos, pero deben de seguir siendo los materiales derivados de estos gratuitos. Y por tercera y última condición, en realidad algo que casi protege a todas las anteriores, y es que cualquier producto derivado de este debe de contener la misma licencia. O sea, es decir, ustedes pueden copiar, distribuir, modificar, lo que quieran estos materiales, pero lo que generen a partir de esto debe de tener la misma licencia y por lo tanto debe de seguir siendo distribuible, compartible, editable, modificable, no es explotable sin fines de lucro y con esta misma licencia. ¿Es esto, esta licencia que acabamos de presentar, es algo atípico o no? ¿O es algo muy extendido? Por contra, es algo muy extendido. Es algo muy extendido y nos da pie a hablar de los primeros conceptos que de verdad no únicamente atañen a este taller, sino a la serie de talleres que estamos proponiendo de herramientas computacionales para el laboratorio. Toda esta manera de trabajar, toda la filosofía de trabajo que estamos adquiriendo en los laboratorios que hacen, además de trabajo experimental, trabajo computacional o únicamente trabajo computacional, viene, se destila o digamos que es una evolución de lo que la comunidad de desarrollo de software en código abierto o en software libre, como definiremos más adelante, seguramente en la siguiente sesión, ha ido implementando. O sea, es decir, todos sabemos comportarnos en un laboratorio experimental. Bueno, todos los que han recibido formación experimental, yo no, pero todas aquellas personas que habéis o han recibido formación experimental saben aquellos aspectos del oficio en la ciencia, o sea, en la investigación científica experimental que uno debe de respetar en el laboratorio. Pues como, por ejemplo, sabe que no se puede comer, no se puede beber dentro del laboratorio, sabe que los experimentos deben de ser registrados en un cuaderno de bitácora,
Y esto no lo inventamos ayer. Llevamos siglos haciendo trabajo experimental en los laboratorios y hace seguramente ya 300 años empezamos a definir el oficio del investigador experimental. Por contra, el oficio del investigador computacional o teórico computacional, la verdad no tiene, exagerando, bueno, podría decir no tiene más de 40 años para respetar a nuestros directores de tesis y las personas que nos enseñaron a trabajar, pero tal y como la conocemos ahora no tiene más de 15 o 20 años. O sea, esto tiene muchas implicaciones. Para empezar, no estamos educando todavía bien y de manera sistemática a los futuros investigadores en este oficio. Quizá porque todavía lo estamos definiendo, o sea, todavía estamos definiendo ciertas pautas. Y esas pautas que estamos definiendo, esos hábitos que estamos adquiriendo o esas técnicas y comportamientos que ponemos en práctica, no vinieron del laboratorio, vinieron de las personas que hace 20, 30 años comenzaron a desarrollar código, herramientas computacionales libres de código abierto, como por ejemplo el sistema operativo Linux. En ese momento, estas personas dijeron, bien, lo que quiero es incrementar la posibilidad de que las herramientas crezcan para resolver problemas. Y le apostamos a que para que eso suceda, debemos de imponer dinámicas de colaboración. Esto es lo más importante. Quizás es lo más esencial que hemos aprendido de esas personas. Inventaron el término herramienta libre, software libre o programa o código libre y no estaban queriendo decir que fuera gratuito. O sea, que fuera gratuito viene un poquito como un añadido, pero no quiere decir que todas estas herramientas no puedan ser explotadas comercialmente. Sí lo pueden ser. Hay licencias que permiten la explotación comercial para cualquier persona de la comunidad, no solamente para los autores. Permítanme hacer un paréntesis. Las herramientas computacionales no tienen, no deben de ser registradas para explotación comercial. O sea, uno en México no va al INPI a proteger comercialmente la explotación de una herramienta computacional, ni en México, ni en cualquiera de los, creo que son 140 países que el siglo pasado, en los años 70, se adhirieron al Convenio de Berna, que fue 1 o 2 años posterior al de París. En el de París se definieron las oficinas de patentes, cómo se iba a proteger la propiedad industrial y qué países se adherían a eso. O sea, es decir, las patentes, quién puede comercializar qué. El código, el software, no entra ahí. El software está considerado como una obra literaria. Entonces, solo tiene propiedad intelectual. No se protege su explotación comercial industrial. No se puede patentar un software, no se puede patentar un algoritmo o una librería o un sistema operativo. ¿Sí? Se puede registrar como quien registra una novela. Y efectivamente uno puede registrar dando una serie de limitaciones para aquellos lectores o aquellos posibles autores, pero no estamos hablando de patentes. Ok, volviendo al anterior. Estas personas que desarrollaban este software dijeron, queremos que sea libre, pero no quiere decir gratuito. Lo que queremos es que nuestra obra literaria, o sea, nuestro código, ¿sí?, sea muy democrático, lo suficiente como para que crezca con la colaboración de quien quiera. O sea, es decir, que sea una novela que nosotros comenzamos a escribir y que si a la persona A no le acaba de convenir,
tenga las herramientas como para ajustarla y modificarla de acuerdo a las necesidades que tiene. Y no nos tenga que pedir permiso, no tenga que hacer nada, tenga esa libertad. En las bases fundacionales de estos conceptos, eligen la palabra libre en español y en francés porque piensan, en realidad nos estamos refiriendo a un concepto que tiene que ver más con, por ejemplo, cómo se entiende la libertad de discurso o la libertad de prensa. Entonces, pero si le ponemos la palabra inglesa free, entonces pues seguramente la sociedad va a pensar que nos estamos refiriendo únicamente a que sea gratuito. Es por eso que eligen la misma palabra en español y en francés, que es libre, y usan software libre, no usan software free. Entonces, lo que querían asegurar es eso, que la comunidad, que la sociedad tuviera acceso a absolutamente todo lo necesario para poder comprender cómo funcionaba esa herramienta, cómo se podían modificar y que se pudiera incluso compartir. O sea, que uno pudiera decir, yo modifico esto que viene más conveniente a mi necesidad, me funciona mejor y además lo comparto para que otras personas lo encuentren, otras personas que tienen esa misma necesidad que yo. Este acto tenía una peculiaridad que la hacía distinta a las estrategias de desarrollo competitivo y era la transparencia. Alguien hacía algo y a medida que se estaba haciendo, estaba siendo publicado. Ni siquiera se estaba esperando al momento en el que ese algo estuviera terminado o estuviéramos seguros de que funciona. Es por eso que estas herramientas muchas veces cuando se comparten llevan un mensajito que dicen, ojo, pero yo no me comprometo a asegurarte que el puente que vas a construir con esta herramienta no se vaya a caer, ¿eh? O sea, que no se cae porque lo he hecho yo, funciona, está bien, mira, así te lo demuestro, pero no me puedes demandar legalmente. Es una herramienta en desarrollo, en continuo desarrollo. Y la corrijo muchas veces gracias al feedback que me están dando los usuarios. Eso hay que tenerlo presente. O sea, esas herramientas son así. Pero hay un acto de transparencia que es decir, a medida que voy corrigiendo, que voy encontrando errores y demás, todo lo que hago no lo tapo, no me cobijo para que nadie me copie. Al revés. O sea, lo abro, que todo el mundo lo vea. Si alguien me quiere ayudar, que me ayude. Si alguien me quiere decir esto está mal y es mejorable, estupendo. Y que me diga cómo. ¿Sí? Ahí es donde empezó a haber un punto de contacto con el trabajo de investigación científico. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta, las personas que usábamos esas herramientas y que éramos investigadores o aspirábamos a ser investigadores, que ese principio era el mismo principio con el que queríamos trabajar nosotros. ¿Para qué? Para asegurar la reproducibilidad de nuestros experimentos y nuestras observaciones. Entonces dijimos, a ver, yo estoy usando estas herramientas. Esa persona está publicando todo lo necesario para que esa herramienta no solamente me funcione a mí, sino al laboratorio de mi amigo que está en Europa. Entonces yo le puedo decir, mira, esa herramienta que uso, que es mi set experimental, tú también tienes acceso. Pero además te voy a abrir y te voy a contar y voy a distribuir mi trabajo en el mismo momento en el que lo estoy desarrollando, con los mismos principios que se está desarrollando la herramienta, para que tú, que estás en Europa, primero veas todo lo que yo hice para que lo puedas repetir. O sea, eso es lo que cuando hacemos investigación y sacamos conclusiones y comunicamos lo que hemos observado, deseamos para que lo que hicimos sea validado. Y es que, como la ciencia es democrática, que el resto de la comunidad pueda reproducir lo mismo y certificar y ver y comprobar que eso mismo que observé yo y eso mismo que concluí yo es lo que están viendo ellos y pueden seguir avanzando. Así que esa manera de trabajar comenzamos a llamarla Open Science porque la hemos copiado del Open Source. Y
Esa misma dinámica colaborativa que estaban desarrollando las personas que estaban implementando esas librerías libres, supuso una ventaja para muchos de los proyectos y laboratorios e investigadores que estaban adoptando esta forma de trabajar. Porque si lo que nos importa es resolver problemas, está resultando patente que la colaboración le gana a la competitividad. Y bueno, ustedes pensarán, bueno, ¿y qué pasa con el SNI, los puntos del currículum? Sí, es cierto, hay que dar, o sea, hay que hacer ciertos sacrificios en sistemas como el que vivimos, porque todavía no están adaptados a esta manera de hacer ciencia. Por ejemplo, las personas que trabajan así ya no casi necesitan una publicación escrita. Tú puedes seguir, que es lo que hicieron la semana pasada, sin esperar a que se publique el artículo. Entonces, bien, es verdad, el sistema todavía no está tan adaptado a esta manera de trabajar, pero estas herramientas están creciendo de manera más rápida y están ofreciendo soluciones de manera más eficiente, y lo mismo los proyectos. Así que todo lo que os vamos a contar, incluido lo del taller de Linux, tiene una parte que impregna la manera de trabajar de los laboratorios que hacen ciencia abierta. Bueno, después de esta presentación ya vamos con algo más aterrizado al taller. ¿Cómo vamos a trabajar? Decíamos que los contenidos están libres y son compartidos para que cualquiera de ustedes lo pueda distribuir, modificar, copiar, lo que quieran, respetando las condiciones de la licencia. Bueno, el material está depositado en un repositorio en la nube de una plataforma que se llama GitHub. Voy a asumir, aunque creo que seguro muchos de ustedes ya saben lo que es GitHub, voy a asumir en este momento que no lo saben. ¿Qué es GitHub? Ok, quítenle la segunda parte de la palabra y quédense con Git. Git, como describiremos un poquito más adelante, era una herramienta que hacía de controlador de versiones. Era un programa, como llamamos en la jerga de Linux, y entenderán dentro de unas semanas, era una especie como de demonio, un programa que está corriendo ahí en la sombra, en la computadora, al cual le dices, mira, este directorio, este folder, es un proyecto. Entonces, este proyecto, por favor, rastrea y lleva registro de todos los cambios que se vayan haciendo. O sea, haz de controlador de versiones, ¿sí? Perfecto. Si solo estoy trabajando yo en él, así lo voy a usar. Como controlador de versiones, pasado mañana me di cuenta que lo que hice el lunes estaba mal y digo, Git, manda todo lo de la carpeta a como estaba el viernes, y eso es lo que va a hacer. Ahora, este mismo programa, los desarrolladores de software libre dijeron, oye, si estamos colaborando, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no agarramos una computadora, la ponemos en casa de Nancy y allí ponemos ponemos Git, la ponemos en Linux, ponemos Git y decimos que ese repositorio, ese folder, es el folder de la carpeta principal. O sea, es el folder principal, el repositorio principal, y lo resguarda Nancy. Pero Nancy está trabajando con Eric y está trabajando con Isabel. Entonces, les dice, pónganse en su computadora el demonio Git, o sea, el programa Git, y denle la dirección de mi computadora y el proyecto, para que el Git que está en sus máquinas haga de controlador de versiones, pero llevemos una agenda de cambios que sea común. O sea, es decir, la máquina de Isabel, Git, en la máquina de Isabel le preguntará a Git en la máquina de Nancy, oye, ¿cuáles son los cambios que tienes como repositorio central y yo todavía no? Ah, mira, Eric implementó estas dos líneas, va, te las doy. Entonces, la máquina de Isabel ya tiene el proyecto actualizado, hace unas ediciones y sube los cambios a la máquina de Nancy en remoto. Un Git le abre al otro Git y le dice, mira,
Isabel quiere, en el repositorio principal, que está en la máquina de Nancy, incluir estas modificaciones. Se incluyen y todo se registra con el mismo registro. Si el equipo, ustedes tres, dicen, no, nos hemos equivocado, hay que volver a lo de hace 4 días, se puede perfectamente. ¿Para qué sucede cuando un grupo de usuarios dicen, bueno, igual no todo el mundo tiene una máquina segura donde poner su repositorio central? O sea, ¿por qué no empezamos una iniciativa también de código abierta, ¿sí? Y ponemos una plataforma en la nube que haga las veces de máquina de Nancy, que haga las veces de repositorio principal, ¿correcto? Lo llamaron GitHub. GitHub durante unos años era una página un servicio muy rupestre, era muy básico y hacía simplemente estas funciones. Con el tiempo, Microsoft dijo, a ver, resulta que estas personas tienen unas máquinas donde hay usuarios que están depositando sus proyectos de código. Y resulta que es código libre. O sea, es decir, que estos desarrolladores no están restringiendo la lectura de esos códigos. Oye, esto es un filón, porque estamos empezando a desarrollar una inteligencia artificial que queremos que aprenda a programar y hay que entrenarla. O sea, ¿qué mejor manera para entrenarla que darle los códigos, o sea, las líneas de programas de código de todos estos usuarios que están desarrollando miles de proyectos en código abierto y además no solamente les damos las líneas de código, sino cómo las están cambiando día a día para que mi inteligencia artificial aprenda. Y entonces Microsoft compró GitHub a ese grupo de desarrolladores. En ese momento la comunidad se espantó un poco y dijo, bueno, si lo compra Microsoft, esto igual deja de ser libre. Bueno, sucedió lo contrario. Microsoft empezó a apostar por las herramientas libres también y puso un equipo de ingenieros a mejorar el servicio de GitHub. Yo y Liliana personalmente esperamos a ver un poco qué hacía la comunidad porque se abrió otro proyecto paralelo que no estaba en manos de Microsoft, se llamó GitLab. Y tenemos que decir que no migramos porque la comunidad en la que trabajamos no migró, le gustaron los cambios, la gente se empezó a sentir cómoda con los cambios que Microsoft estaba haciendo y nos hemos quedado. Eso es GitHub. Y en GitHub tenemos un repositorio donde compartimos todo el material de este taller, ¿sí? Por ejemplo, esta charla que estamos compartiendo ahora mismo, ¿sí? Bueno, hay que navegar un poco, conocer un poco la estructura, como la conocerán en unos días, pero esta charla que estamos viendo, si voy a semana 1, aquí hay una carpeta que se llama Slides y aquí mismo estamos compartiendo el fichero de LibreOffice. LibreOffice sería como ¿cómo se llama el Word, Excel? El Microsoft Office, pero versión gratuita, versión libre, ¿sí? O sea, tiene su Word, tiene su herramienta para hacer slides, tiene su análogo a Excel, pero es libre, no hay que pagar licencia y los ficheros son bastante compatibles. O sea, les confieso que yo no uso Windows desde el año 2005 y no tengo problema ninguno para interaccionar con la sociedad, rellenar formularios, los Excels que me piden en el instituto. O sea, no uso Microsoft. Entonces, ODP sería el impress o las slides del taller y el PDF. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Podemos encontrar una copia de la licencia. Está en inglés y tenemos otra copia en español. Y todo lo necesario aquí para generar la web que van a ver a continuación. Esta es la web del taller. Esta web se genera únicamente con todos los
bueno, todos no, con muchos o algunos de los ficheros que están contenidos en este repositorio. Es importante que les compartamos estas cuestiones de el repositorio en GitHub. Liliana y yo pensamos que sí, porque nuestros proyectos de investigación están aquí. Por ejemplo, desarrollamos herramientas como pueden ser una herramienta que se llama MolSysMT. Y el principio de desarrollo es exactamente el mismo al que estamos haciendo con este taller. Aquí está todo lo que hacemos todos los días. Hay ficheros editados hace 10 meses, hace 3 meses. Cualquier persona puede venir aquí y observar y ver qué es lo que estamos haciendo. Esta es la herramienta. No hay todavía artículos científicos sobre esta herramienta, pero ya la compartimos y ya tenemos feedback de la comunidad de usuarios. Entonces, a la vez que compartimos con ustedes el taller de Linux, para aquellos participantes que no están habituados a estas herramientas, pues puede ser una oportunidad de conocerlas. Entonces, este es el repositorio, está todo el material en abierto. Ok. Ya hemos dicho que es un repositorio, que es GitHub, quizá también que es Git. Es necesario profundizar mucho en estos conceptos para seguir este taller. No demasiado, pero sí encontrarán material que compartiremos, que está compartido con ustedes en la web del taller, porque esta primera semana la tarea es conocer, manejar un poquito estos conceptos, porque son los que van a emplear para participar en el taller. ¿Por qué decíamos el repositorio tiene todo lo necesario para sacar la web? Una de las principales cuestiones que había que resolver a la hora de hacer herramientas libres era que la herramienta debe de ser testeada, debe de ser comprobada de manera automática, hay unos flujos y debe de ser documentada. O sea, de nada sirve que tengamos el código libre, pero no pongamos a disposición de la comunidad, en este caso científica, la documentación necesaria para entenderlo. No es justo que la primera aproximación sea abrir el código y ya está, y ponerse a leer código. Quizá esas personas no entienden todavía ese código. Entonces, debe de haber una documentación. Esa documentación también debe de ser pública. Así que estas plataformas que sugiero, como GitHub y como GitLab, en el caso de GitHub ya en manos de Microsoft, ofrecieron la siguiente opción. Para cada repositorio, usted tiene la posibilidad de servir al mundo una web o una colección de páginas en una web. Si usted no tiene URL, dirección en la que poner eso, no hay problema, nosotros se la damos. Los servidores, nosotros se los prestamos, nosotros ponemos las máquinas. Usted no haga nada, solamente escriba la documentación, siga estas poquitas instrucciones y nosotros publicamos en Internet esa documentación. Eso mismo es lo que hacemos nosotros. Eso mismo es lo que hacemos nosotros. Ponemos aquí las instrucciones, como conocerán más adelante. Le decimos a una herramienta que se llama Sphinx y que explicaremos cómo se maneja y cómo se usa en el taller 4, en el de la librería de Python, porque digamos esto es parte de cómo se documenta una herramienta computacional. Y ya no hacemos nada, simplemente le decimos a GitHub, oye, sácame esto por web. En principio te lo saca con una URL que empieza con el dominio de ellos, github.com, después creo que sale el usuario, algo así como github. Por ejemplo, mvargas, si es el repositorio de Marta, barra y cómo se llama el taller o la herramienta, esta se llama MolSysMT, y ustedes pueden compartir esa liga o publicarla en cualquier otro sitio y ya cualquier usuario tiene acceso a esa web, a esa documentación.
Nosotros como laboratorio lo que hicimos fue alquilar una URL anualmente y le decimos a GitHub redireccionarlo a esa URL. Todo esto en la ruedita de configuración del repositorio. Es la sección de Pages. Aquí es donde le decimos por dónde va a salir. Quizá lo mejor es que volvamos al repositorio del taller de Linux. Ok. Esta es la web, por aquí va a salir, y esta es la web publicada. Esta es la web que nosotros compartimos con ustedes. No estamos gastando más que, me parece que $10 anualmente solamente por el alquiler del dominio vbcdf.org. El resto no hemos gastado nada de dinero para poder compartir este material. O sea, además de ser todo libre, es gratuito en este caso. De acuerdo. Entonces, GitHub te permite, a través de GitHub Pages, publicar la documentación de una herramienta. Vamos a hablar ahora de cuál es la dinámica del taller, ahora que ya conocemos que hay un repositorio en GitHub y hay una web que pueden consultar. La dinámica del taller, decíamos, era la siguiente. Por semana, una videoconferencia de 1h30 y el resto de la semana unos retos y preguntas que ustedes deben de resolver. Obviamente, ustedes van a resolver estos retos y estas preguntas con una dinámica similar a las herramientas que estamos mencionando, o a las estrategias que estamos mencionando con las mismas herramientas, como si se tratara de una colaboración entre nosotros y estuviéramos trabajando. Ustedes tienen que crear su usuario de GitHub. Si no lo tienen que hacer un clon del repositorio, ya les explicaremos cómo. Se llama fork, y ustedes tienen que editar esos archivos que serán imagen de los que hemos puesto en el repositorio principal y poner ahí su contribución y publicarla para que nosotros, comunidad, podamos acceder y decir, vale, perfecto, mira, Kevin efectivamente ha contestado esto aquí, ha resuelto esto, ha tenido este otro problema. Sí, que en el fondo es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos. ¿Dónde van a encontrar esos retos? El programa, la barra que ven a la izquierda, es la barra de contenidos del taller. La barra general tiene 4 secciones. Una, ¿quiénes somos? El programa dividido en semanas. Una sección de material suplementario donde encontrarán mucha información sobre cómo manejar las herramientas o lo necesario para resolver esas tareas y preguntas que tienen que ver con Linux. Y otra parte que será de ediciones, donde a medida que vayan incrementándose las ediciones, haremos un histórico. En la parte central, si le dan a este cuadrito de aquí, incluso podemos hacer la pantalla grande. Y si le dan a esta hamburguesa de aquí arriba, incluso podemos ocultar el menú de la izquierda. En la parte central lo que tiene es el contenido de la página en la que nos encontramos. También pueden, por ejemplo, si les resulta más cómodo, cambiar el contraste de la página y verlo en blanco sobre negro. Y en la parte de la derecha lo que tienen es un índice de contenidos de la página central que estamos viendo. Aquí en la primera página solamente es la presentación del taller. Si desplegamos la semana 1, verán 4 secciones. El contenido de la semana 1, lo que se va a hablar esa semana, en este caso la 1. Después podemos ir al reto semanal, o sea, qué actividades tienen ustedes, qué retos tienen que resolver antes de la semana que viene, o principal, o sea, procurar resolverlos antes de la semana que viene. Somos conscientes de que a muchos de ustedes probablemente los estamos tirando a la alberca sin saber nadar. No pasa nada, vamos a dar una asesoría continua. Explicaremos cómo interaccionar para que les podamos ayudar a resolver esto si tienen alguna dificultad. Veremos que hay una sección de preguntas de la semana, es decir, aquí hay 6 preguntas a resolver brevemente, pusimos máximo 6 líneas de texto.
Y ustedes tienen que, en algún momento de la semana, dar respuesta a estas preguntas y subirlas a su repositorio para compartirlas y ver que efectivamente hicieran el ejercicio. Cada semana también habrá una sección de recursos adicionales, que será donde pongamos ciertos recursos adicionales a los cuales, en los cuales pondremos ligas o haremos mención en el resto de secciones. Esto es la página web. Esa será un poco la dinámica del taller, pero la dinámica del taller no se va a quedar únicamente centralizada en la web. O sea, recuerden que la web es solamente la salida de la documentación en este caso. Vamos a usar el repositorio. Y vamos a usar el repositorio, en primer lugar, como herramienta con la que interaccionar. Ustedes encontrarán información sobre cómo hacer, cuando hayan generado su usuario, cómo hacer su propia copia del repositorio. Esa copia, como es una copia que se deriva de otra, se llama fork. Es como una derivación, ¿sí? Esa copia no es independiente de la que viene. Es decir, el cordón umbilical de su repositorio madre no se rompe. Ustedes pueden hacer el fork, ya les adelanto cómo, es muy sencillo. Vayan a este botón de aquí arriba y hagan clic. Y les dirá, ok, vamos a hacer un fork, ¿quieres llamarlo igual? Botón verde, crear fork, y aparecerá una copia de este repositorio en la página de su usuario. Esa copia ustedes la pueden modificar, la pueden borrar, se pueden equivocar, pueden hacer lo que quieran. Nada va a suceder con los contenidos centrales que están aquí, ¿sí? ¿Para qué sirve el cordón umbilical? El cordón umbilical sirve para lo siguiente. Si hacemos, Liliana y yo, implementaciones en la copia principal, su fork les avisará y les dirá, la principal tiene cambios que tú no tienes. ¿Los quieres traer? Sí. Puedes traerte esos cambios y seguir trabajando con tu fork. O al revés. Igual ustedes descubrieron un error, algo que quieren mejorar, lo editan en su fork y después existe el mecanismo para que ustedes empujen, suban, hagan una propuesta de incorporación de cambios en la página principal, ¿sí? Así es como trabajamos muchas veces. Podría poner ejemplos de cómo sucede esto. Si les interesa, lo podemos hacer en el futuro. O si quieren, en la próxima edición habrá un taller sobre cómo trabajar con más profundidad con estas herramientas. Ok, entonces es la herramienta con la que interaccionar. Ustedes tienen que modificar estos contenidos para poner los suyos, resolviendo los retos y las preguntas, y lo tienen que publicar en su foro. Es algo interactivo. Pero no solamente. Microsoft empezó a incluir en GitHub herramientas para que las personas que contribuían y colaboraban en un proyecto pudieran coordinarse, compartir impresiones, hacer reportes de problemas, ¿sí? Entonces, diseñaron varias secciones que pueden ser interesantes también para que interaccionemos entre nosotros. La primera sería lo que en inglés se llama la Issues Board, o en español vamos a decir a veces Issues o Issues Board, o quizá tabla de problemas, ¿sí? Y es un pizarrón donde cualquier persona del equipo de desarrollo o de la comunidad o cualquier visitante de este proyecto puede participar abriendo un problema. El problema no tiene por qué ser un problema. El problema puede ser la comunicación de algo que quieres que implementen y todavía no es. Está muy bien la herramienta, pero yo necesito que los churros no vengan con Nutella, sino que vengan con mermelada de fresa. Vale, entonces aquí uno abre un ISO, ¿sí? Y dices, propuesta de churros con mermelada de
fresa. Aquí, un poquito más, para qué es lo que quiere comunicar. Aquí uno explica qué es lo que propone. Se submite, se publica públicamente. Se publica el problema, el ISO, ¿sí? Otros miembros de la comunidad pueden decir, yo también quiero que los churros no solo vengan con Nutella. O sea, voy aquí y le voy a dar pulgar para arriba, +1. Ok, igual esto alcanza +10, +12 y los desarrolladores dicen, no, hay bastantes personas que quieren esta modificación. Otro miembro de la comunidad, o quizá desarrollador, dice, ya lo hemos pensado, estamos en ello, no encontramos distribuidor de fresas, de mermelada de fresas, danos oportunidad. Entonces se genera una discusión a propósito de lo que alguien, usuario o desarrollador, escribió. Lo podemos incluso etiquetar o asignar. Si esto es un problema a resolver por un miembro del equipo, podemos decir, ok, esto Liliana se encarga de lo que llevan los churros, se lo vamos a asignar a Liliana. Y Liliana recibirá una notificación diciendo, encárgate de esto, ¿ok? Le podemos poner incluso etiquetas y decir, vale, esto es una pregunta, es una propuesta, podemos definir etiquetas, ¿sí? Una mejora, por ejemplo, y le ponemos que es una mejora. Todo esto para que cuando vayamos a la tabla de problemas, veamos aquí toda la lista de asuntos que la comunidad o los desarrolladores han ido poniendo y se debaten públicamente entre todos. Vamos a usar esto para centralizar nuestras interacciones. Ustedes tienen un problema, no sé configurar el usuario de, no sé hacer un usuario nuevo en GitHub. Bueno, es muy sencillo venir al repositorio, ir a la tabla de problemas, new issue, y decir aquí, no sé configurar hacer un usuario. Y aquí en labels le vamos a poner help wanted. Sí, necesito ayuda. Entonces, nosotros vamos a ver eso inmediatamente y vamos a decir, ok, vamos a echarle una mano a Kevin con esta cuestión, ¿sí? Y entonces escribimos, decimos, mira, se hace así, así, aquí puedes encontrar herramientas, lo publicamos y al día siguiente Adriana nos manda un email y nos dice, es que tengo este problema. Y le decimos, ah, estupendo. Mira, muy rápido, ya lo tuvieron y está publicada la solución. Entra a la tabla de problemas y en el ISU que todavía no hemos cerrado, que se titula así, encontrarás las indicaciones. Dinos si te sirve y si no te sirve y sigues teniendo un problema, contribuye allí para generar esa discusión pública que vaya creciendo y que hace que el conocimiento de todos vayamos, se vaya de alguna manera registrando en un sitio público para que todos encontremos soluciones, para que todos podamos contribuir. Esto será el punto de encuentro para los problemas que nos puedan surgir o propuestas que ustedes tengan. Habrá otro área, pero esa ya será un poco más coordinada, que será lo que vamos a llamar como el área de discusión. El área de discusión está aquí arriba y aquí encontrarán aspectos ya más específicos, discusiones donde podemos abrir temas y subtemas, ¿sí? Sobre, por ejemplo, alguien quiere decir, yo es que encontré que hay emuladores de Linux, simuladores de Linux en la web y están muy bonitos y encontré 2 muy útiles. Ah, está perfecto. En el foro de discusiones abramos ese tema y compartamos esa información para que todos podamos discutir sobre eso. ¿Sí? Pero para ustedes, quizás, el primer punto en el que interaccionar con los demás y con nosotros debe de ser la de la tabla de problemas. Si amerita, diremos, oye, ¿por qué no nos llevamos esta discusión al área de discusiones? Ok. Entonces, el repositorio es interactivo y además es una
es un punto, es un espacio de comunicación y de encuentro entre nosotros. Ya por último, ¿qué tipo de material van a encontrar en el repositorio? Y esto ya es, digamos, la última parte, ya estamos concluyendo esta primera sesión. En el repositorio van a encontrar dos tipos de ficheros. Ficheros en Markdown y libros de notas, ficheros que serán más interactivos, que se llaman Notebooks de Jupyter. El primer tipo de ficheros que presentaremos ahora en un par de slides, el de Markdown, es simplemente sirven para visualizar contenido. O sea, son editables, parecen texto plano. Vamos a ver un Markdown. Por ejemplo, ustedes están viendo esta página central donde dice contenido, presentación del taller, haga clic en este enlace y descargue, por ejemplo, estas slides, o vaya a este enlace, estos ítems aquí, todo esto de aquí, nosotros no lo hemos decorado. Solamente escribimos el texto plano y damos unas instrucciones sobre cómo se decora. ¿Dónde está? Está en un fichero que se llama, que está en la semana 1, es contenido.md, md de Markdown. Markdown es el lenguaje con el que escribimos esto. Ustedes lo ven así. Esta es la visualización que se hace del Markdown. Es parecido a como lo veíamos antes, pero en realidad el fichero es así. Lo llamamos lenguaje porque no es un lenguaje de programación, se llama lenguaje de marcado de texto decorado, y el propósito es simplemente el siguiente. Vamos a minimizar la información, yo le mando a usted un fichero muy sencillo, no tiene negritas, no tiene tablas, no tiene imágenes, no tiene nada, es solamente texto plano, ¿sí? Y vamos a convenir usted y yo una serie de marcas en el texto que le van a decir a usted qué palabra irá en negrita, cómo irá la cursiva, o pondremos gato o almohadilla para la primera cabecera del título, pondremos 2 almohadillas, por ejemplo, para la sección, 3 almohadillas para la subsección, ¿sí? O pondremos, por ejemplo, corchete, corchete, texto y después paréntesis, liga, para aquello que llevará una liga. Entonces, esto es lo que quizás suena un poco rimbombante el lenguaje Markdown, pero esto es lo que quiere decir. Solamente convenimos una serie de marcas en el texto plano para que todos rendericemos y visualicemos esto de la misma manera. Ok, entonces esto vemos así. Encontrarán ficheros Markdown y encontrarán ficheros de Jupyter Notebook. Luego iremos con ellos. Los ficheros de Jupyter Notebook son ejecutables. Eso nos pone ante otra circunstancia, otro problema que trasciende al taller y que tiene que ver con cómo hacemos ciencia computacionalmente y cómo hacemos que sea reproducible. Creo que en este punto ya entendieron que estamos publicando todo lo necesario para que todo el mundo use el mismo equipo experimental para hacer el experimento, que sería la herramienta. Las herramientas computacionales son de código libre, todo está abierto. O sea, si yo tengo que evaluar el trabajo de Eric, yo puedo instalar la misma herramienta y hacer uso de la misma herramienta que hace uso él. Esto en un laboratorio experimental no se puede. O sea, porque a pesar de que compremos el mismo modelo, pues la máquina no es exactamente la misma, las manos del técnico no son las mismas, las condiciones del laboratorio no son las mismas, pero en la parte computacional de nuestro trabajo sí, y debemos de asegurar que todo sea reproducible. Entonces ya tenemos la herramienta, ya tenemos los materiales, también son públicos, pero hay algunos que son interactivos. ¿Cómo aseguramos que todas estas herramientas, todo este laboratorio computacional, se pueda armar y desarmar fácilmente en cualquier sitio? Por ejemplo, con Conda. Conda es lo que se llama un gestor de ambientes de trabajo y de
instalación de herramientas. Yo puedo hacer un fichero como el que encontrarán aquí, que se llama condaenv.yaml, y yo les digo, para hacer todo lo que les estoy enseñando con toda esta documentación, requiero de estas herramientas y estas versiones, ¿sí? Entonces, cualquier persona le da este fichero a Conda y dices, ábreme un entorno de trabajo que se va a llamar Taller Linux e instálame todo esto. Activa el entorno de trabajo, o sea, abre la puerta, crea esa burbuja y vamos a trabajar con esas herramientas. Y de esta manera estaremos seguros de que estamos haciendo lo mismo con las mismas herramientas que está haciendo Diego. O sea, es decir, estamos intentando aproximarnos al asegurar al 100% que lo mismo que hago yo es lo mismo que hace usted, con las mismas herramientas. Y Conda nos ayuda a eso, a que el laboratorio en el que nos metemos para trabajar sea el mismo, ¿sí? O sea, tengan las mismas herramientas. Esto mismo pueden hacer ustedes y deberán hacer ustedes. Tendrán que, en su computadora, crear un ambiente de trabajo, lo llamarán como quieran, y tendrán estas herramientas para que ustedes mismos puedan compilar, por ejemplo, localmente, su propia página web en su computadora, ¿sí? Con las mismas instrucciones que usamos nosotros para generar y publicar esta. Ok. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros aseguramos que les damos a ustedes las herramientas para que puedan hacer lo mismo que nosotros. No solamente para que aprendan a hacer lo mismo que nosotros. Si yo a Marta le pido, resuelve este reto con estas herramientas, tengo que asegurarme de que efectivamente va a tenerlo todo y va a trabajar de la manera que yo estoy trabajando y estoy suponiendo que ella trabaja. Como decíamos, los ficheros Markdown no son ejecutables. Si Isabel quiere editar uno de estos ficheros, abre un editor de texto, escribe, lo guarda, lo cierra y lo publica. No hay que hacer nada más. Pero los ficheros de Jupyter Notebook sí, deben de ser, como veremos en adelante, ejecutados y abiertos en su navegador. O sea, hay una maquinaria detrás y unas herramientas que vamos a invocar. Esa maquinaria y esas herramientas se llaman Jupyter Lab. Y quizá a medida que vayamos caminando y veamos cuáles son las necesidades que tenemos de controlar estas herramientas, daremos más nociones o ayudaremos más o generaremos más información. Esta charla que aquí concluye es la misma con la que vamos a abrir el taller de Python, el taller de la librería en Python y el taller de ciencia de datos en Python. Si ustedes, alguno de ustedes se ha inscrito, se ha registrado en cualquier otro taller y quiere repetir la experiencia, no ha quedado suficientemente escarmentado, entran y pueden tener otra vez escuchar la misma sesión. Si quieren prescindir esta semana de la participación en la semana 1 de esos talleres, pues ya escucharon prácticamente el 95% de lo que se va a decir. Como dije al principio, se propondrá dentro de 3 meses un taller donde se ahondará y se acompañará más a los participantes en cómo trabajar con estas herramientas, con casos un poco más prácticos, apegados a lo que podemos encontrar en un laboratorio. Y por último, ¿qué retos y preguntas tienen ustedes que resolver para la semana que viene? Ok, en la web, ya vimos antes, tienen la sección reto semanal y preguntas de la semana. En la sección reto semanal se les propone lo siguiente. Si no lo tienen, deben de crear su propio usuario en GitHub. ¿Sí? Y una vez que haya sido creado, deben de ir
al repositorio del taller, abrir en la tabla de problemas, en el issues board, abrir un issue y compartirnos cuál es. Nos mandan un saludo, nos mandan un saludo a todos y nos comparten cuál es su usuario, ¿sí? Hola a todos, y pueden poner aquí, mi usuario es, el mío creo que es de Prada, o arroba de Prada, podemos poner. Exacto, este. Lo publican. Eso sería el primer reto. Segundo reto, tienen que hacer su propio fork. O sea, tienen que hacer su derivación del repositorio. Ya dijimos cómo se hacía. Pero de todas formas, o sea, creo que el vídeo lo podremos colgar en YouTube si lo quieren volver a visualizar. Pero de todas formas, aquí, como ven, no hay grandes explicaciones. ¿Qué es lo que pueden consultar? Lo que pueden consultar es esta parte de aquí de material suplementario. Por ejemplo, la sección cómo trabajar en este taller. Y lo que van a encontrar es algo similar y parecido a lo que les hemos comunicado con la sesión de videoconferencia. Y si necesitan, por ejemplo, más ayuda con GitHub, pues venimos aquí a la parte de GitHub y tenemos más texto y ligas a recursos, ¿sí? Seguramente nosotros en la noche de hoy, la mañana de mañana, completaremos un poquito más esta documentación, pero creo que hay información suficiente como para que comiencen a resolver los retos. Más, ya tienen su cuenta de usuario, ya tienen su fork del repositorio. Lo siguiente sería, no sé, bueno, creo que ustedes mayoritariamente trabajan en Windows y algunos en Mac. Deben de crear en su computadora el ambiente de trabajo con Conda. El ambiente de trabajo con aquellas herramientas que aparecen en el fichero conda-env YAML que dijimos. Quizá este paso se les haga a las personas que no tienen experiencia un poquito más complicados. No se apuren, se ponen en contacto con nosotros y nosotros las apoyamos, los apoyamos. Por último, para comprobar que el ambiente de trabajo lo crearon bien, en la documentación aparece la herramienta o el comando que tienen que ejecutar para compilar las páginas HTML que se derivan de los ficheros Markdown y Jupyter Notebook, o sea, para tener su propia versión local de su propia página web. Estos serían los retos. Las preguntas son simplemente cuestiones que ustedes tienen que indagar e investigar y publicar una breve respuesta, no más de 6 líneas. Y están un poco relacionadas con esos conceptos que hemos visto ahora y esa cultura de trabajo que pretendemos comunicarles. Esas preguntas son cuestiones como, por ejemplo, ¿Netflix usa GitHub? Y si es que sí, ¿cuál es su repositorio? ¿Sí? O sea, son herramientas, son preguntas que son muy sencillas, pero que quizá a quien no conoce estas herramientas y no ha tenido experiencias previas, le puede dar una idea de cuán usadas son y cuán populares son. Y puede decir, pues es que hay empresas grandes y hay proyectos científicos importantes que se están compartiendo en directo en estas herramientas y se desarrollan de esta manera. Ok, entonces, la semana siguiente empezaríamos ya a hablar de Linux, la historia de Linux, los sistemas operativos Unix y cómo instalar Linux, qué alternativas podemos encontrar si no queremos instalar Linux, pero queremos trabajar con Linux, ya sea desde Windows o desde Mac. Y qué más. Y nos dará tiempo a hablar un poco de el árbol de ficheros y cómo navegar. Es posible que quizá alguien ya tenga esas nociones. Poco a poco iremos avanzando en cuestiones más relacionadas con cómo escribir scripts, cómo ejecutar scripts, cómo definir usuarios, cómo limitar el uso del usuario, cómo se conecta de manera remota de máquina a máquina. Bueno, distintos aspectos que yo creo que en 10 semanas es suficiente tiempo como para que ustedes tengan casi un conocimiento muy
completo de lo que, por ejemplo, una persona como yo, usando Linux desde el año 2005, necesito, hago y a qué recurro en el día a día de mi trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención, gracias por la paciencia. Las siguientes sesiones serán más interactivas, serán menos porque revisaremos las tareas anteriores, entonces serán seguramente menos de aguantar el discurso de Liliana o mi discurso. Creo que alguien tenía o pedía la palabra para decir algo. Si tienen preguntas, quedan todavía 15 minutos. ¿Ofelia salió? Sí. Ah, ok, entonces confundí eso. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, bueno, todo como llevar lo que sería como la bitácora en GitHub, tengo entendido que es más cuando tú desarrollas tu propia herramienta, ya sea tu propia librería o cosas así. Pero digamos que si yo hago un análisis ya con librerías diseñadas ya, o sea, no le cambio absolutamente nada a las librerías, aún así ¿es Indicado por su recomendable o uso. estaría obligado a registrarlo aquí en GitHub, aunque solo sea O sea, usar estas librerías? es una buenísima pregunta, sí. Ok, un pequeño matiz. Cuando lo publicas en GitHub, registrarlo, que sería ponerle una licencia, GitHub no te impone el registro. Tú puedes elegir cualquier tipo de licencia. Una de las preguntas, por ejemplo, está relacionada con otros tipos de licencia. Ahora, GitHub se ha convertido, originalmente era eso, y se ha convertido ahora mismo en la manera de compartir algo, un proyecto. Ese proyecto puede ser el análisis de unos datos. O sea, ese proyecto puede ser, mira, este es mi script, y con este script analizo estos datos en bruto. Vale, igual no te voy a compartir los datos en bruto hasta que publique el artículo, eso lo entiendo. O sea, eso quizás es un poquito más carácter del laboratorio experimental. O sea, está bien. Pero comparto el script público de cómo los voy a analizar y cómo saco esta gráfica. Cuando publico el artículo, ¿sí? En el material suplementario, no tengo que escribir tanto para asegurar que la gente entiende qué hice con esos datos y cómo produce la gráfica. O sea, basta con decir, acudan al repositorio público de mi proyecto y encontrarán todo lo necesario para, desde los datos, generar la gráfica. ¿Sí? Esto empezó a crecer y hubo ya laboratorios que empezaban a escribir sus propios artículos de manera pública y en colaboración. O sea, yo tengo dos colaboradores, uno en Nueva York y el otro en Berlín, y entonces Liliana dice, oye, vamos a publicar esto con esta gente porque nos han ayudado mucho, han colaborado, o sea, si su participación merece ser reconocida con una autoría, han contribuido de manera significativa al desarrollo práctico e intelectual del esto. Vamos a poner el artículo, el manuscrito en GitHub y lo vamos a hacer público. Honestamente, muchas personas dicen, ay, te lo van a levantar, te lo van a copiar. No sucede, no sucede. Al revés, si acaso lo que sucede es que alguien dice, oye, a ver cuándo lo publicas, ¿por qué no aclaras esto? Porque la verdad es que me gustaría que ahondaras en este concepto. No, no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque GitHub ya tiene una constancia pública de que esa comunicación la hizo Liliana. O sea, en cualquier momento cualquiera puede decir, oye, es que publicaste esto en abril, es que Liliana empezó a escribir ese artículo 12 meses antes. Entonces ya es una constancia pública. Aquí lo importante no es publicar, aquí lo importante es comunicar. ¿Sí? Entonces hay gente que escribe sus artículos en repositorios. Como hay gente que escribe sus artículos en repositorios, hay editoriales que cuando les vas a mandar el manuscrito dicen, no me mandes nada, mándame tu liga del repositorio de GitHub. Ahí tienes todo, ¿no? O sea, si solo lo tienes en este formato, que es un documento Word, que es un template de látex, unas figuras, o sea, está ahí, o sea, está con nuestro template de látex, perfecto, ponlo en el repositorio de GitHub. Pon también, por favor, los scripts para el análisis, el material suplementario, ¿vale? Pondremos una liga a tu repositorio, al material suplementario, o sea, está perfecto. Un paso más allá, eso lo hacen muchas revistas. Hay otra plataforma que se llama OSF, Open Science Framework,
que se parece un poco a una evolución, un poco ya con esteroides, de lo que sería GitHub para un proyecto científico, OSF, Open Science Framework. Y uno ya puede allí no solamente poner material, scripts de análisis gráficas, como hizo las gráficas, sino que puede decir, este es el plan de trabajo que tenemos para los próximos 6 meses, lo vamos desarrollando. ¿Alguien quiere colaborar? Trépese al proyecto, usted va a hacer esto, ayúdenos con esto otro. Y antes de tener resultados, hay revistas que ya están aceptando la publicación de ese artículo y no ha sido escrito. Pero no estamos hablando de revistas de química, de biología, de física. No, 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 no. Estamos hablando de revistas de psicología, de psiquiatría, de medicina. O sea, es decir, estamos hablando de revistas de pedagogía, por ejemplo. O sea, esto está más extendido de lo que ustedes igual suponen. Hay revistas de psiquiatría a las cuales antes, cuando has obtenido la financiación y estás publicando lo que vas a hacer y el trabajo de campo que quieres y demás, lo submites y te dicen, está perfecto, si tú conduces este experimento y concluyes y escribes sus conclusiones en esta plataforma pública que me está dando la certidumbre de que esto son observaciones reproducibles y es transparente, ya está aceptado. Ya se lo voy a mandar a unos revisores que lo vayan revisando. Cuando lo quieras publicar, nos lo dices, los revisores darán el visto bueno, pum, publicamos, está aceptado. O sea, está aceptado antes de escribir el manuscrito. Por último, esto está cambiando la forma de comunicar la ciencia. ¿Por qué entonces? ¿Por qué si yo pongo mi manuscrito, mi paper, en el repositorio, el punto text, el fichero de texto con sus imágenes, con todo, y el PDF, todo, y estoy brindando una comunicación pública a la comunidad de lo que estoy haciendo, ¿por qué tiene que ser una versión estática? Porque si yo publico algo en una revista analógica que va a ir a la librería, no lo puedo modificar. O sea, es decir, se publicó ya, tan. Si era una revisión, dentro de 2 años tendré que hacer otra revisión, ¿sí? Pero ¿por qué estamos llenando la literatura de artículos, refritos, revisión de la revisión, otro que publica otra revisión, laboratorios que publican 4 revisiones de lo mismo en 4 años consecutivos? ¿Por qué no hacemos comunicaciones vivas? ¿Y por qué no escribimos un review vivo? O sea, y la revista va a ser una web, creo que están viendo mi web, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ahora no me acordaré del título. Life Molecular Dynamics. Ok, aquí está. Es un journal vivo, ¿sí? Para submitir el artículo no hay que mandar ningún PDF ni ningún manuscrito, hay que mandarles la liga de tu repositorio en GitHub, ¿sí? Y en la revisión que aquí podemos encontrar, por ejemplo, volumen 2, vamos a ver. Modelado de la electrostática en biología molecular, un tutorial de Delphi asociado a artículo versión 1.0. Estos están en versión 1.0. Estas personas, cuando quieran decir, es que queremos comunicar algo nuevo sobre esa revisión, sobre ese artículo, no vamos a publicar uno nuevo, vamos a modificar el artículo que ya publicamos, que está en la misma revista, con los mismos números de identificación. Lo único que pasa es que será la versión 2 y luego será la versión 3. Y entonces esto está haciendo que podamos comunicar documentos que están vivos, o sea, que no simplemente se escriben, se cierran y ahí muere, ¿sí? Y caducarán, o sea, están vivos. Entonces, perdóname si me extendí un poco, pero si tu pregunta era si los repositorios solo son usados para el código de herramientas computacionales, la respuesta es no. Sí. Okay, sí, muchas gracias. Ahora veo que sí, pues básicamente no importa que no hagas un código original, sino puede No, servir para que te colaboren, incluso te retroalimenten o te digan, exacto. aquí podrías mejorar esto que estás usando, aunque no lo hayas desarrollado. Sí, sí. De hecho, como la comunidad ya es tan grande, o sea, uno va aquí al buscador y dices, estoy usando la herramienta NetworkX, no sé cómo añadir nodos bajo esta circunstancia. Puedes ir a Google a buscar, puedes ir a ChatGPT a preguntarle
Pero es que ChatGPT, la inteligencia artificial y Google están buscando información aquí. O puedes venir aquí al buscador del repositorio y decir Network X, cómo hablar, cómo buscar no sé qué. Y te va Network X add node. Y ahora, es que estoy buscando en este repositorio. No, quiero en todo GitHub. Ok, vale. Y me está diciendo dónde hay código, pero me está diciendo dónde hay issues también relacionados con eso. ¿Sí? Y repositorios. Ok, mira, NetworkX, puedo ir al repositorio de NetworkX de esa herramienta y la comunidad de usuarios está centralizando ahí la discusión sobre cómo se usan, qué problemas hay, qué... Ya, por ejemplo, la herramienta que uno usa ya no va a la página web. O sea, yo y Liliana, por ejemplo, usamos NGLView, que es una herramienta escrita en Python de alguien. Venimos aquí a NGLView y decimos, es que tengo problemas. Pues vamos al área de discusión, que nosotros vamos a usar también en el taller. Vamos al área de discusión y aquí este amigo, que es vietnamita y trabaja en Nueva York y además trabaja en una compañía privada que se llama Radinger, él ha abierto esto y dice, oye, pregúntame aquí primero. Y entonces aquí le vamos haciendo preguntas, él va poniendo soluciones y el conocimiento se va acumulando para que los nuevos que llegan puedan encontrar la respuesta a esas inquietudes o problemas que tuvieron. Así que ya casi ni siquiera es una cuestión de publicar, es una cuestión también de interaccionar y de compartir. Ok, quedan solamente 3 minutos para las 4:30 y va a comenzar el taller de Python. Vamos a contar en esta ocasión y solamente esta semana vamos a contar lo mismo. Si alguno de ustedes estaba apuntado al taller y quiere participar, puede participar. Y si no, pues les damos las gracias, interaccionemos por ahí. Los problemas que tengan como... Si no, pueden recurrir al correo electrónico y comunicárnoslo. Y nosotros entre el día de hoy y el día de mañana aseguraremos que el material que van a encontrar es suficientemente claro como para que puedan resolver sus retos y sus preguntas. Y les doy las gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Voy a apagar el